Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Les damos la bienvenida a todos nuestros usuarios y nuestros seguidores quienes a esta hora se conectan a través de nuestro Facebook Live. A partir de hoy estaremos llevando para ustedes una serie de transmisiones con diferentes temas que son de interés para muchos de nuestros usuarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, temas de los que muchas personas tienen ciertas inquietudes, ciertas dudas. Hemos querido acercarnos un poco más a ustedes, un poco más a la gente y poder resolver justamente estas dudas y estas inquietudes que surgen muchas veces sobre estos temas. Hoy justamente pues hemos querido comenzar con este tema de las tasas por uso de agua. ¿Qué son las tasas por uso de agua? ¿Quiénes son los que deben pagar, que deben hacer esta contribución? Y vamos a estar resolviendo entonces a lo largo de esta transmisión las dudas de todos ustedes, nuestros usuarios, nuestros seguidores. Los invitamos para que hagan sus preguntas a través de nuestro Facebook Live. Vamos a estar en el día de hoy con el doctor Camilo Ferrer. Él es el director jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y él es la autoridad justamente en este tema. Es quien nos va a estar ayudando a resolver esta serie de inquietudes y de dudas. Le damos entonces la bienvenida al doctor Camilo Ferrer. Doctor Camilo, muy buenos días y bienvenido a nuestro Facebook Live. Liliana, muy buen día para ti y para todo el equipo de trabajo del grupo de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y faltaba más, aquí estamos para poder responder todas las inquietudes que tanto nuestros usuarios como diferentes personas que estén interesados adicionalmente a temas que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad ambiental, así como temas de instrumentos económicos. Estamos aquí precisamente para resolver todas las dudas que puedan presentarse. Claro que sí, doctor. Esa es la idea, poder acercarnos un poco más a la gente y poder entonces comenzar a resolver estas dudas. Comencemos entonces, entremos en materia y comencemos entonces hablando justamente sobre qué son las tasas por uso de agua. Bueno, Liliana, te cuento sobre las tasas por uso. La ley 99 del 93, que fue la que reorganizó el Sistema Nacional Ambiental, para unos lo reorganizó, o para otros incluso, digamos que más arriesgados en sus comentarios, pueden decir que lo crearon, adicional a las entidades, a la normatividad que ejerce la autoridad y los temas de planificación y gestión ambiental, creó unos instrumentos económicos que están consagrados en esta norma y de manera concreta en los artículos 42 y 43, precisamente para que las corporaciones, y cuando hablo de corporaciones te digo de la gran mayoría de autoridades ambientales, porque también sabemos que hay unas autoridades ambientales que cumplen la misma función, que en este caso serían las autoridades ambientales urbanas, tuvieran unos instrumentos para poder tener recursos para realizar efectivamente su gestión. En este sentido, entre otras tasas que se crearon, se creó la tasa por uso del agua, que es básicamente es un concepto muy sencillo y es el cobro que se le hace al titular de una concesión de aguas de un cuerpo de agua, bien sea o superficial o subterráneo. Entonces, quien sea este titular paga un dinero precisamente por poder captar o por la captación efectiva que hace y que le autoriza, obviamente, al finalizar un trámite de autoridad ambiental en su concesión de aguas. Entonces, para resumirte el tema, básicamente la tasa es un instrumento económico que permite a la corporación cobrar o son unos cobros efectivos que se hacen por la captación efectiva de agua, bien sea de un cuerpo de agua superficial o subterráneo. Ok, es decir, ¿quiénes son entonces sujetos a este cobro? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una finca en La Calera y por mi finca pasa una fuente hídrica, yo quiero hacer uso del agua que pasa por allí, ¿debo entonces qué debo hacer? Y yo sería entonces sujeto de ese cobro, de esa contribución. Claro, Liliana, lo primero que se debe hacer es que la persona, y digamos, yéndonos al ejemplo que tú estás poniendo, es, hombre, yo tengo un cuerpo de agua que pasa entonces por un predio que yo tengo en La Calera
y resulta que yo creo que hay ahí la suficiente agua que yo pudiese captar para diferentes usos, porque eso lo veremos, me imagino, más adelante, que hay diferentes usos para los cuales se pueden captar. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es hacer una solicitud ante la autoridad ambiental competente, que es la administradora del recurso. En este caso, como tú estás poniendo un ejemplo, que sería en La Calera, efectivamente quien administra ese recurso natural, y en este caso de manera concreta el recurso hídrico, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Entonces, la persona que hace, como ustedes saben, la corporación tiene 14 direcciones regionales, esto precisamente para poder ejercer una autoridad presente en el territorio. Entonces tenemos para ese caso una dirección regional que se llama La Calera, que atiende la ruralidad del distrito capital e igualmente atiende el municipio de La Calera. Entonces solicita una concesión de agua por la Dirección Regional Bogotá-La Calera, como te digo. Nosotros tenemos establecidos unos formatos, que en esos formatos lo que está es los requisitos que trae la ley y que están en cabeza del usuario para poder acceder a esa concesión. Entonces, cuando se tramita la concesión y efectivamente se le puede otorgar, bien sea por el caudal que el usuario solicitó o bien sea por un caudal menor, por ese caudal se le facturará lo que se llama la tasa por uso de agua, que era la que te estaba comentando, y es sobre la cual él tendrá que cancelar el valor que está en la respectiva factura. ¿Cada cuánto se debe hacer esta contribución? ¿Cuál es el periodo que se cobra? Sí, la normatividad nos dice que se debería hacer unos cobros mensuales. Nosotros lo que hacemos es hacer el análisis, o sea, por ejemplo, este año ya se determinó uno de los elementos para que se determine el factor regional por unidad hidrográfica, para el cual se determinará el cobro, y una vez entonces se expide la concesión de aguas, se tiene el término para enviar la factura, que es dentro de los 4 meses siguientes, se envía la factura para que la persona la cancele. Bueno, justamente con este tema del envío de la factura, como estamos justamente resolviendo ciertas dudas, ¿cómo es este proceso? ¿Esa factura es una factura electrónica, es una factura que le llega al usuario de la fuente hídrica? ¿Cómo es este proceso para el cobro de la factura? Bueno, Liliana, la regla general es que la corporación envía la factura a la dirección del predio que tiene registrada la persona que es titular de la concesión de aguas. Esa es la regla general. ¿Por qué? Porque también puede suceder que una persona, que un titular, y los titulares, quiero hacer énfasis en esto, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, digamos, no hay problema con eso. Puede ser que la persona nos manifieste a nosotros el interés de que estas facturas se les envíen por correo electrónico. Entonces, nosotros, cuando nos llegue esa manifestación del usuario, efectivamente, entonces se le procederá a enviar por correo electrónico su factura. Pero vuelvo y te digo, la regla general es que se le debe enviar al predio de la persona que tiene registrado en el sistema de información ambiental de la corporación, se tiene su factura. Sino, como te digo, vía excepción y por solicitud expresa del usuario, bien sea una persona natural o bien sea una persona jurídica, se le estará enviando por correo electrónico. Ok, doctor. Bueno, aquí nos comienzan a llegar algunas preguntas y nos preguntan justamente si hay un límite de volumen de agua que se pueda captar de esta fuente hídrica que pasa por mi predio. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ustedes saben que digamos, en virtud de esa administración que nosotros hacemos de los recursos naturales, nosotros tenemos que garantizar la preservación y sobre todo la renovabilidad del recurso. Entonces, eso está dentro del ejercicio que se hace en la parte técnica dentro del trámite de concesión de aguas. Entonces, como para ser concreto en el tema, en un trámite de concesión de aguas interviene tanto la parte jurídica como la parte técnica de la dirección regional respectiva donde se haga el trámite. Como tú me estás planteando un ejemplo hipotético del que estábamos hablando inicialmente, que era en Bogotá, La Calera, entonces lo que se hace en la práctica es que una vez expedido el auto de inicio del trámite de la solicitud, se hace una publicación de unos avisos en la alcaldía para que la alcaldía respectiva, por si cualquier persona cree tener
un interés respecto de esa fuente o quiere participar en el trámite, lo puede hacer, pero aquí lo básico es que se hace una visita técnica. Entonces, en la visita técnica, lo que se debe hacer adicionalmente a otros aspectos es constatar de manera directa, mediante un aforo o cualquier información que tenga la corporación, que es el caudal que está solicitando la persona respete el caudal ecológico o caudal ambiental de esa fuente y no perturbe de manera alguna ni la renovabilidad del recurso, ni tampoco las concesiones, o más bien calculando las concesiones que se tienen para otras personas sobre la misma fuente. Entonces, ¿cuánto se le puede dar? Cuanto sea posible, respetando el caudal ecológico, el caudal ambiental que tiene la fuente. Ese es el análisis que se hace. No en pocos casos, digamos, la información ya está establecida en la corporación, en otros casos, como les decía, se necesita hacer un aforo, etcétera, pero basado en esos cálculos al usuario, repito, puede ser o otorgársele los litros por segundo que está solicitando, bien sea eso, o determinar cuánto es lo que efectivamente se le puede otorgar. Por lo que no siempre lo que está solicitando la persona es lo que efectivamente se le concede. Puede incluso no concedérsele de determinada manera según las características que tenga la fuente, o incluso puede otorgársele menos de lo que está solicitando. Entonces, digamos, esos serían los lineamientos en cuanto al caudal a otorgar. Ok, doctor. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. Cristian González, a través de Facebook, nos pregunta cómo se calcula el valor a pagar por esta tasa, esta contribución, cómo se calcula ese cobro. Bueno, la norma a nosotros nos da varios elementos para hacer los cálculos. Como te decía, lo más importante es que la corporación en su equipo técnico calcula lo que se llama el factor regional por unidad hidrológica. Eso lo hace y se aprueba año a año. Eso es un trabajo que hace el equipo técnico de la corporación y es un tema que se eleva a consejo directivo para que ellos, mediante acuerdo, digamos, quede consagrado en la norma y a partir de ahí se hace el cálculo. Pero lo que aquí es realmente importante es que las personas tienen que saber que lo que van a pagar es exactamente lo que ellos están derivando. O sea, es el uso efectivo, la derivación efectiva de la concesión que ellos están haciendo. Por eso es tan importante, y no sé, Liliana, me da pena, pero de pronto me adelanto un tri sobre el tema, pero me parece importante, y es que las personas tienen derecho, en el caso de que la liquidación o la facturación no esté acorde con lo que para ellos debería ser el cobro de acuerdo con la ley, para hacer las reclamaciones pertinentes. Ok, bueno, aquí nos hacen otra pregunta, doctor, y es, bueno, usted nos explicaba en un principio que personas naturales, personas jurídicas pueden hacer esta solicitud de concesión para captar agua, pero aquí nos preguntan, ¿a los clubes se les hace este cobro cuando ellos no hacen captación de agua, cuando lo utilizan para fines recreativos? Bueno, digamos, esa pregunta es muchísimo más compleja y yo creería saber a qué va. Hay una concesión de aguas que trae el Código de los Recursos Naturales, el decreto 2811-1974, y es, digamos, diferente a los usos tradicionales, y es un uso que se llama para fines recreativos o para usos deportivos, que sería un uso del espejo de agua. Ahí nosotros tenemos, digamos, cierta complejidad porque se presentó una discusión entre si eso requería efectivamente, o una ocupación de cauce o una concesión de aguas para uso del espejo de agua para fines recreativos o deportivos. Nosotros en este momento estamos haciendo el análisis concreto del tema. Para nosotros lo que se requiere efectivamente es una concesión de agua, pero estamos analizando el tema que ya se lo pondremos en conocimiento a todos nuestros usuarios para saber exactamente cómo se hará el cálculo de la tasa. Toda vez que, como muy bien él lo dice, ahí no se estaría captando agua, sino que se estaría haciendo un uso del espejo de agua. Esa información se las estaremos efectivamente dando y publicando para que todos los conozcan. Que es un caso, digamos, que es una excepción que trae la norma toda vez que ahí efectivamente no se está haciendo una derivación del agua, sino que se está usando un espejo de agua. Bueno, ok, esta es entonces una inquietud que nos queda aquí pendiente para resolverla entonces a nuestro usuario que hace esta pregunta. Aprovechamos justamente pues para saludar a quienes a esta hora están conectados con nosotros. Bueno, doctor, aquí
en estos momentos estamos en una contingencia nacional, en un momento atípico en nuestro país, donde hemos recibido, las diferentes entidades nacionales han recibido directrices sobre su forma de actuar. ¿Cómo haríamos en este momento entonces el cobro? ¿Cómo se está haciendo el cobro a los usuarios justamente en este momento de contingencia nacional? Sí, Liliana, yo pensaría que ese es el tema como básico en este momento y que ve uno que le ha generado muchas inquietudes a los usuarios. Como digamos es por todos ampliamente conocido, estamos en este momento en una situación de emergencia declarada por el gobierno nacional. A partir de esa declaratoria de emergencia, el gobierno nacional expide unos decretos que se relacionan, ya digamos que tienen fuerza de ley, que pueden ser un tema de reglamentarios o unas especies de reglamentaciones que hace el gobierno nacional en virtud de diferentes temas y que emanan de la emergencia o de ese decreto sombrilla, como le decimos nosotros los abogados. En virtud de ese tema, el gobierno nacional expidió, entre otros decretos que o que tienen que ver con nosotros, el decreto 465 del 23 de marzo del presente año. ¿Qué pasa con ese decreto? En ese decreto, el gobierno nacional nos dice a las autoridades ambientales, entendiendo por ellas también las corporaciones autónomas regionales, cuáles temas debemos nosotros impulsar de manera extraordinaria o tenemos algunas posibilidades que no teníamos con la normatividad ordinaria. Entonces, cuando tú revisas ese decreto, habla especialmente de concesiones de agua. También habla, digamos, de la posibilidad que nosotros tenemos de modificar las licencias ambientales que se han expedido para el almacenamiento de residuos peligrosos, en el sentido de que podemos hacer un trámite simplificado para permitirles también disponer y almacenar residuos hospitalarios. Esto en el entendido de que pensando en lo que puede llegar a pasar, y es que se presenten muchos residuos en estos temas, y en el entendido, valga la redundancia, de las pruebas que se van a realizar para el tema del coronavirus. Efectivamente, en este tema, entonces, como les estaba diciendo, nos trae un tema especial y que nos ocupa en este momento, en esta charla que estamos teniendo con los usuarios, y son las concesiones de aguas. ¿Qué nos dice el decreto? El decreto nos dice lo siguiente: oiga, señores, autoridad ambiental, ustedes en los trámites de concesión de aguas, cuando los usuarios sean o entidades municipales o los departamentos, es decir, las entidades territoriales, o prestadores del servicio público de acueducto, llámese por ejemplo las juntas de acción comunal, ustedes tendrán que reducir los términos a la tercera parte. Entonces, eso fue una orden que nos dio el gobierno nacional. No quiere decir, Liliana, que nosotros tengamos que omitir algunos de los requisitos que están contemplados para las concesiones de agua, sino que los términos en cuanto a su tiempo se deben reducir en la tercera parte. Adicionalmente a esto, nos trae dos temas. Uno es que cuando una persona esté en trámite de esas características, porque es muy importante, esto no tiene que ver con las otras concesiones de agua, sino con los que cumplan estas características. Cuando estas personas cumplen estos elementos, están en un trámite de renovación, la concesión se entiende renovada, hasta tanto la autoridad ambiental no se pronuncie. Pero ahora, llegando sí al caso concreto, es que también el decreto 465 trae una prerrogativa para las personas o los concesionarios de aguas por parte de la entidad. Y es que la factura o la tasa por uso, si bien la factura la debe generar la corporación en el tiempo normal, esa factura será enviada a los usuarios de la tasa por uso a partir de los 4 meses siguientes al levantamiento de la declaratoria de emergencia. Entonces eso va a ser un alivio para todos nuestros usuarios, toda vez que en este momento no se tendrá que cancelar, sino que el envío efectivo de la factura va a ser como mínimo 4 meses siguientes a que se levante la emergencia. Es decir, en estos momentos la emergencia iría hasta finalizar el mes de mayo, es decir, que hacia el mes de septiembre se estarían entregando estas facturas, para que quede claro entonces que lo tengan muy presente nuestros usuarios. 4 meses después sería más o menos hacia el mes de septiembre. Pero más allá incluso, Liliana, bueno, de pronto sí, porque lo que hay que tener claro es, en este momento estamos en una situación de emergencia,
que fue decretada inicialmente por unos términos. No sabemos en este momento si el gobierno nacional esté pensando en prorrogarla o no prorrogarla. A partir de que se termine, bien sea el término inicial o el término que eventualmente podrían decidir que se prorrogue, empiezan a correr 4 meses. Y a los 4 meses, como tú muy bien le dijiste, se empiezan a enviar las facturas. Lo cual, como te digo, es una prerrogativa que se le está dando a los usuarios de este cobro de la tasa por uso de agua, efectivamente en el entendido de las circunstancias de emergencia en que se encuentra todo el territorio nacional. Ok, doctor. Bueno, se nos dice entonces que se van a simplificar o se van a agilizar o priorizar estos trámites, estos permisos, estas solicitudes de permiso. Normalmente, habitualmente, ¿cuánto puede tardar en resolverse una solicitud en un tiempo normal y cuánto tardaría entonces ahora que estamos en medio de esa contingencia? Bueno, digamos, yo siempre he pensado que en el término digamos, de los permisos, de los trámites permisivos diferentes a licencia ambiental y diferentes a sancionatorios, y como es el caso de las concesiones de aguas, no es muy exacto dar un término. Uno podría decir que se pueden demorar unos 3 meses para otorgarlos, pero es que aquí hay situaciones que en cada caso podrían complejizar la situación. Hay casos, por ejemplo, y como les decía ahora, el trámite de concesión de aguas tiene unos temas que son, por decir algo, exóticos o que no aplican para ninguno otro de los trámites, y son, por ejemplo, la publicación de avisos donde se dice la fecha de la visita y todas las características de la concesión que se está solicitando en las alcaldías municipales. ¿Para qué? Para que las personas puedan, o las personas que se sientan interesadas dentro de ese trámite o que tienen algún tipo de observación para hacer, puedan estar presentes en las visitas. Con eso lo que te quiero decir es que dentro de los trámites se pueden presentar diferentes situaciones. Que una persona, por ejemplo, se constituya como tercero interviniente en el trámite, que vaya y que se haga presente en la visita toda vez que se le informó en los avisos que te digo que están publicando, y que presente algún tipo de objeciones en ese sentido. Por eso hablar de un término estándar sería difícil, pero me voy a arriesgar y digamos que se podría tardar unos 3 meses. ¿Qué te digo sobre eso? ¿Qué nos ordena el decreto 465 en virtud de la emergencia? Nos dice, como les decía ahora, señores, ustedes tienen que reducir esos términos a la tercera parte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero, ya le enviamos nosotros una comunicación a las alcaldías en el sentido de que por favor estas publicaciones y estos avisos, como los llamamos, como se llaman comúnmente en estos procedimientos, no sean por 10 días, sino que sean por 3, que la visita sea mucho más rápido. E incluso, un tema que me parece muy trascendental para esto que estamos hablando, Liliana, es que fin de semana el Ministerio de Ambiente sacó unas circulares en las cuales, para poder, digamos, optar a que estos trámites se otorguen de esta manera lo más rápido posible, y nos dice que incluso si la información de los caudales o la información técnica se puede construir dentro de las oficinas, dentro de la dirección regional respectiva, en la corporación, no habría necesidad de una visita técnica. Entonces, en este sentido sería mucho más fácil para los usuarios. No, digamos, no me cansaré de repetir que esta prerrogativa es para estos usuarios que tienen esa particularidad, serían mucho más rápido. Garantizaría que sería mucho más rápido, porque incluso en algunos casos ni la visita se requeriría. Vuelvo y repito, cuando se tiene la información técnica respectiva o se puede construir documentalmente dentro de las diferentes oficinas o direcciones regionales. Liliana. Ok, doctor. Bueno, nos están llegando muchas preguntas a través de nuestro Facebook. Nos pregunta William Camilo Roa. Buenos días. Si en estos momentos debo hacer como empresa un reporte de caudales por consumo de agua de pozo y en estos momentos no están atendiendo las regionales, ¿tendré algún plazo o algún inconveniente en no reportarlo? Nos pregunta William Roa. Bueno, digamos varias cosas sobre el tema, Liliana. Lo primero, en este momento, y yo creo que muchos de los usuarios de nosotros lo saben, es que la corporación ha expedido, en virtud de la emergencia, ha expedido 2 actos administrativos de carácter general firmados por el señor director, el doctor Fernando Zanabria, que entre otras cosas ha sido de las personas más interesadas y que más nos ha empujado precisamente a agilizar todo este tipo de trámites. Entonces, ¿qué se hizo? Se suspendieron, digamos, en primera medida se suspendieron los trámites ambientales, ¿cierto?
se suspenden los términos, básicamente para ayudarle al usuario. Pero es muy importante que sepan que hay unas actividades, y esto está corroborado por el decreto 465, el acto administrativo posterior y las circulares que acaba de sacar el ministerio, y es que hay actividades que son fundamentales en la esencia de la autoridad ambiental, que no se pueden parar. Por ejemplo, el tema de contingencias. O sea, si en este momento se presenta una calamidad ambiental, nosotros la tenemos que atender. Si están, digamos, realizando una actividad que se pueda constituir una infracción ambiental, nosotros tenemos que imponer eso no se puede dejar de hacer en la medida en que las restricciones de las visitas a campo no las permitan. Pero adicionalmente está el tema de estas concesiones de agua con estas características que también tenemos que atender de manera inmediata. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho con esa suspensión de términos? Básicamente es darle una oportunidad a los usuarios de presentar la información que tienen pendiente. Es decir, y pongámonos el caso concreto, si hay una persona que tiene una concesión de aguas con características diferentes a las que estoy mencionando acá y las que ya hemos repetido en varias ocasiones, y tienen una obligación para presentar una información a la corporación, los términos para presentarlo están suspendidos. Para que eso lo tengan muy claro, los términos están suspendidos. Los términos seguirán contando una vez se levante la emergencia. Entonces es como diferenciar unos asuntos con otros. Vuelvo, insisto, esas obligaciones en cabeza de los usuarios que corren unos términos para presentarla a la corporación, en el momento se encuentran suspendidos con base en los dos actos administrativos generales firmados por el señor director de la Corporación Autónoma Regional, el doctor Fernando Zanabra, que le dio esa prerrogativa en el entendido de la emergencia a nuestros usuarios. Ok, bueno, seguimos entonces aquí leyendo a nuestros usuarios. Nos pregunta Gloria Castillo, ¿por qué si hay acueducto veredal, las personas que viven cerca de la quebrada o a las personas que viven cerca de la quebrada se les otorga concesiones de agua, si hay un acueducto veredal? Sí, pues a ver, sería analizar el caso concreto. Digamos, es una pregunta un poco genérica, como les decía, ¿a qué obedece que a una persona se le conceda efectivamente un caudal? Es a la disponibilidad que tiene el cuerpo de agua, digamos, es lo básico, si tiene una disponibilidad y que efectivamente se garantice la conservación del recurso y la renovabilidad del mismo, que es lo que nos lo dice a nosotros no solamente la normatividad, sino la jurisprudencia y la doctrina en todos los casos. Entonces, ahí sí sería mirar cómo es el caso concreto, porque ya me estás poniendo un caso hipotético. Entonces, sería mirar cuál fue el análisis que se hizo técnicamente, si es que eso pasó, digamos, si es que esa concesión pasó, que por supuesto goza el comentario que nos está haciendo nuestra usuaria de toda la credibilidad posible, pero ayer sí nos tocaría, para poderle dar una respuesta concreta, mirar efectivamente el trámite, cuál fue el análisis técnico y legal que se hizo, donde se llegó al resultado que efectivamente se podría dar sobre esa fuente una concesión individual, independiente de que hubiese un acueducto ya en la zona. Ok, entonces a la señora Gloria Castillo la invitamos entonces si quiere hacernos llegar efectivamente su reporte a través de nuestra página para darle justamente respuesta a este caso específico. Nos pregunta, señor. Liliana, qué pena, te interrumpo, pero sería muy importante para poder, digamos, absolver concretamente la pregunta de la usuaria, es que nos diga cuál es el expediente donde se presentó esa situación. Porque si no, es una pregunta muy genérica. Ahora, Liliana, para terminar con ese punto y haciendo, digamos, recorderis de la importancia que se tiene, que nos diga cuál es el número del trámite, es que yo quiero hacerles, digamos, una mención, y es que la normatividad ambiental ha garantizado que cualquier persona, aún incluso sin mostrar un interés particular y concreto sobre un tema, se pueda declarar como tema en el caso concreto. Entonces, también invitamos a las personas, a los usuarios de la corporación, cuando ellos tengan interés sobre un trámite en concreto, y bien sea en el tema de concesión de agua, bien sea en el tema de una licencia ambiental, en un permiso de vertimientos, en un plan de manejo, lo que sea, pueden hacer la solicitud a la corporación de constituirse como tercero interviniente y no tienen ni siquiera que demostrar un interés concreto en el tema ni soportarlo con algo. En virtud de eso, incluso hasta pueden presentar recursos de reposición, enviarnos comunicaciones, derechos de petición, etc. Ok, doctor. Bueno, aquí me pregunta Julián Muñoz justamente
¿Cómo puedo hacer para consultar el estado del trámite de una concesión de aguas, de un trámite de Sí, una solicitud que haya hecho? sí. Bueno, digamos que la manera, y estamos hablando de concesiones de agua, la- hay hay un elemento, y es el elemento que les he repetido varias veces, y es que cuando nosotros aceptamos, por decirlo así, una solicitud, bien sea en cualquier trámite, pero en este caso estamos hablando de concesiones de aguas, lo más importante es que nosotros expedimos un auto de inicio que lo expide la dirección regional respectiva, en la cual se encuentre la fuente dentro de la cual están solicitando la concesión de aguas, se expide un acto de inicio, el cual se tiene que publicar y comunicar. O sea, se le comunica y se le notifica al usuario, pero se publica por todos los medios virtuales que nosotros tenemos y en el diario oficial. Pero adicional a eso, hacemos nosotros los famosos avisos que les he contado, comunicándoles a las personas la fe de las visitas, por si ellos quieren hacerse presentes en las visitas. Entonces, esos serían los medios iniciales. Pero ahora bien, nosotros tenemos un sistema de información, que es el sistema, es el SAE, el sistema de administración de expedientes, donde está toda la información de los expedientes para que las personas los puedan conocer. Pero digamos, si aún así con esos temas les es difícil acceder a la información que tiene cada expediente, la persona se puede acercar a la dirección regional respectiva. Volvámonos al caso que estábamos hablando al principio, que es en La Calera. Pues entonces la persona puede ir a la regional La Calera y puede decir, oiga, yo quiero consultar cuáles son las concesiones de agua que se han otorgado en la corporación, en esta regional, o incluso cuáles van en trámite y cuáles se va a realizar visita. Esa información es una información absolutamente pública, estamos hablando de derechos colectivos, así que cualquier usuario tiene todo el derecho para conocerla. Ok, bueno, igual en estos momentos usted nos dice que se puede acercar a cualquier regional. En estos momentos sabemos que estamos en el momento de contingencia, lo pueden hacer de manera virtual a través de nuestra página con el número del expediente, para que nos quede esto claro. Doctor, si de pronto una persona, volvemos al ejemplo de La Calera, eh, pasa por su finca, por su predio, una fuente hídrica. Yo hago captación de agua de esa fuente, lo estoy haciendo sin solicitar un permiso. ¿En qué puedo incurrir? ¿O qué, en qué, o sea, cómo sería este proceso? ¿Estaría incurriendo en algún delito? ¿Qué pasa con estas personas que captan agua sin hacer solicitudes de concesión o permisos? Sí. Pues Liliana, digamos que para particularizar y ser lo más exacto posible en la respuesta, te diría lo siguiente. Lo primero es diferenciar cuáles aguas son públicas y cuáles aguas son privadas. La única Ajá. forma que un agua fuese privada sería que nazca, discurra y muera en el mismo predio, lo cual es una condición muy difícil. En casos Sí. como estos, obviamente él podría hacer su derivación sin ningún problema y captar el agua sin ningún problema, lo cual, como te digo, es una circunstancia pues, que prácticamente no se presenta porque tendría que ser unos tamaños de predios muy grandes, pero igual se puede presentar. Ahora bien, volvámonos, digamos, a la generalidad, a lo que pasa en terreno. Cuando el agua discurre por mi predio, pero ni nace ni muere en el mismo predio, para yo derivar agua de ese cuerpo de agua tengo que pedir la concesión. Y para poder derivarla, no solamente la tengo que pedir, sino obtenerla. Porque es el otro elemento que llama la equivocación. Y es cuando las personas creen que haciendo la simple solicitud pueden empezar a captar, pueden empezar a hacer su derivación y no la pueden hacer sino única y exclusivamente a partir de que se le haga el otorgamiento de la concesión. ¿En qué conducta entonces, ya yéndome exactamente a tu pregunta, qué es lo que podría pasar si yo hago una derivación sin tener la concesión otorgada? Pues la persona se puede hacer acreedora a un proceso sancionatorio ambiental y puede efectivamente salir sancionada. Salir sancionada es que se le va a cobrar, ustedes saben que en el ambiental las sanciones pueden ser hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales impuestos de manera diaria de conformidad con la ley 1333 de 2009. Pero adicionalmente a eso se le pueden ordenar destruir las obras, también tendría que pagar, haría un cálculo presuntivo de la tasa por uso que también lo tendrían que pagar. Entonces, quedarían registrados dentro del llamado, valga la redundancia, el RUIA, que es el registro único de infractores ambientales, por un tiempo determinado, lo cual lo perjudicaría en el sentido de cualquier otro tema, otra problemática que tenga ambiental. Esto sería un factor agravante para el cálculo de una eventual sanción adicional. Ok, entonces es muy importante dejar claro que si pasa por mi predio una fuente hídrica, pues debo
hacer la verificación ante la CAR primero, pues sí, si es una fuente pública, si no es una fuente privada, como usted lo está comentando. Aquí nos pregunta, nuevamente, nos están llegando muchas preguntas a través de nuestro Facebook. Les recordamos que vamos a seguir tratando ciertos temas, este tipo de temas a través de estas transmisiones especiales, por eso los invitamos para que sigan conectados. Nos pregunta Einer Sánchez. Cuando yo como usuario no tengo una respuesta pronta, ya hablo de más de 5 meses porque no se profiere nada en el expediente permisivo, ahí, ¿qué se hace? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué medio se solicita una respuesta cuando no hay oportuna respuesta frente a este permiso? Bueno, Liliana, estuvo un poquito cortadita, quedó un poco cortado la pregunta que me hiciste. Sin embargo, creo que entendí el contexto. Si no estoy mal, es qué pasa cuando una persona está haciendo sus solicitudes en el sentido de cómo va su concesión de agua si no le responde. Creo que eso es lo que me pregunta. Cuando él habla, por ejemplo, él expone un caso de que habla ya de más de 5 meses que no se profiere nada en el expediente permisivo. Ahí, ¿qué se debe hacer cuando no hay respuesta pronta? Sí, pues bueno, varias cosas también sobre esa pregunta. Me gustaría, ahora sí el usuario nos puede decir el número del muy útil para nosotros, porque aquí además, digamos, de resolver estas inquietudes por parte de los usuarios, se trata también de que estos ejercicios que estamos haciendo lleven a solucionar de manera efectiva los problemas que pueden estar acaeciendo en algún tipo de regional o en la sede central. Entonces, lo primero que le solicitaría de la manera más cómoda al usuario es que nos dé el número del expediente para corroborar efectivamente cuál es la situación que está pasando en virtud a lo que él nos está comentando. Ahora bien, hay mecanismos absolutamente efectivos. Por ejemplo, de petición. La persona va a presentar un derecho de petición, ustedes saben que tiene unos días por ley para responderlo. Así que si en estos días no se le da una respuesta efectiva de petición, preguntando por ese caso concreto, incluso el funcionario respectivo podría tener una responsabilidad disciplinaria. Así que con las personas que están o que tienen la facultad para hacer la vigilancia de la respuesta de a la regional. En este momento, con esta emergencia, y la idea es que las personas no asistan de manera presencial a las diferentes regionales con un correo electrónico, incluso los pueden el derecho de petición de manera virtual, con el número del expediente, el número de la solicitud que hizo origen, que le han respondido para efectivamente poder dar la respuesta. Sin embargo, vuelvo y hago énfasis. Para nosotros sería muy efectivo que nos dijera cuál es el número del expediente, cuál es el número, no sé, Liliana, si contigo, porque vuelvo e insisto, aquí se trata no solamente de hacer unos ejercicios académicos, sino que realmente podamos entrar a resolver casos específicos como este. Entonces, sobre Invitamos entonces al señor Einer para que nos haga llegar entonces su número de expediente internamente para poder entonces resolverle este caso específico. Nos pregunta nuevamente Julián Muñoz, ¿qué beneficios puede tener en el cobro de tasa por uso de agua por implementar actividades del PUEA, del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua? ¿Hay beneficios para quienes adopten este programa? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando, digamos, estamos mezclando unos elementos con otros, porque, digamos, los PUEA son elementos que son de la esencia para cuando los trámites van a ser precisamente, o la concesión lo que se va a otorgar es para consumo humano en virtud de una prestación de servicio público de acueducto. Entonces, digamos, más allá de los beneficios que nos puedan traer, beneficios económicos o que se reduzca la tasa por uso, etcétera, aquí estamos hablando de un requisito de ley. Entonces, eso sí es muy necesario que le quede claro, digamos, a nuestros usuarios, porque temas como ese no es que se pongan optativos para que las personas definen si lo presenten o no lo presentan, sino que hay unas concesiones de agua cuando cumplen los elementos que les digo, que son para consumo humano, acueductos, y lo hacen prestadores de servicio público, es un requisito que lo tienen, es un requisito de ley que lo tienen que anexar al respectivo expediente. De hecho, con ese requisito lo que nosotros también hicimos, en virtud de, como les explicaba, el decreto 465, es le escribimos, le enviamos una comunicación
a las gobernaciones que tienen municipios en nuestra competencia, que como ustedes lo saben son la gobernación de Cundinamarca y la gobernación de Boyacá, para que efectivamente nos puedan colaborar con la agilización de ese trámite. Toda vez que, como les decía, el decreto no habla de suprimir algunos trámites, sino de reducirlos en la tercera parte para que la persona pueda tener efectivamente estas concesiones de agua. Ahora, Liliana, si me dejas te complemento algo. Si bien las concesiones con estos elementos son los que la ley nos ordenó agilizar, por directriz del director de la corporación, estamos llevando sin reducir los términos porque no lo podemos hacer, pero sí estamos dando como un tema prioritario, fundamental para el ejercicio de la corporación, que saquemos los otros permisos de la manera más ágil posible. Y me refiero a estos otros permisos de concesión de aguas que los está solicitando los particulares. Ok, doctor. Nos pregunta Claudia si se cuenta con la concesión de agua, pero por algunos meses no se hace uso de esa concesión, ¿se realiza igualmente el cobro? ¿Se debe pagar igualmente esta tasa? Qué pena, Liliana, no, o sea, lo escuché entrecortado. Si me lo puedes repetir, claro, te lo agradezco enormemente. Claro que sí. Nos preguntan, si se cuenta con la concesión de aguas, pero por algunos meses no se hace uso de este permiso, de esta concesión, igual se realiza el cobro a esta persona que cuenta con esta concesión, pero durante algunos meses no hace uso de la captación del agua. Mira, Liliana, sobre ese punto, lo siguiente, cuando uno se pone a revisar la normatividad colombiana, cuando se pone a revisar el Código de Recursos Naturales, la Ley 99, el Decreto 1076 de 2015, que fue el compilatorio de la normatividad ambiental, así como las diferentes reglamentaciones que han salido en este tema concreto, uno llegaría a la conclusión de lo que se debe cobrar es el uso efectivo del agua. Entonces, ¿qué le diría yo a la usuaria? La usuaria puede presentar efectivamente unas reclamaciones a la corporación e incluso sobre esta materia, sobre el no uso que está haciendo de la concesión. Lo que pasa es que con eso tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el no usar la concesión por un tiempo determinado también puede ser una causal de caducidad de la concesión de aguas. Entonces, con eso vuelvo y les digo, porque cuando se otorga una concesión es para que efectivamente la persona la derive. Entonces, si no se está haciendo uso de la concesión, la norma nos trae como una presunción legal, y es decir, podrían estar en una causal de caducidad de esa concesión, toda vez que el agua no la requieren y podría servirle a otra persona, o podría ser más efectiva dentro del caudal ecológico que tiene las diferentes fuentes. Entonces, como para concretar el tema, sobre eso, siempre, si no se está de acuerdo, se puede presentar unas reclamaciones sobre la tasa de uso que le están cobrando. En caso se resuelve mediante un acto administrativo que ellos no están de acuerdo, incluso ese acto administrativo puede ser sujeto de presentación de recurso por parte del usuario. Digamos que podría ser, bueno, usted nos dice que esto puede ser una causal para que se le derogue, se le quite esa concesión. ¿Cuánto tiempo podría ser que yo deje de hacer uso de esa concesión para que me quiten este permiso? Bueno, ese dato te lo doy en un momento, Liliana. Me gustaría mirarlo exactamente porque no quiero caer en ninguna inexactitud sobre los términos, pero ya te lo confirmo, digamos, en el desarrollo de la charla que tenemos, te conformo exactamente cuánto es el término. Claro que sí. Bueno, vamos avanzando entonces. Mientras tanto, claro que sí. Preguntan por cuánto tiempo se otorga este permiso y qué se debe hacer para renovar esta concesión. Bueno, los permisos de concesión de agua se otorgan por un término de 10 años en su gran generalidad, aunque pueden haber excepciones. La norma nos consagra excepciones. De hecho, nosotros para generación de energía, porque lo que te digo es que las concesiones de agua se pueden derivar para muchos usos, para agrícolas, para producción de energía, para consumo humano, para abrevadero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te digo, la generalidad sería 10 años, pero eventualmente la norma nos permite que bajo los análisis respectivos se pueda otorgar incluso por más tiempo. Ahora, siempre lo que ustedes deben hacer es que en el último año, cuando digo usted me refiero a los usuarios, las personas que estén interesados en el tema, durante el año anterior a que se le venza su concesión deben empezar los trámites de renovación y es básicamente presentar la información que le exige la norma para renovar el trámite.
A mí muchas veces o a uno le hacen preguntas, oiga, pero entonces obligatoriamente me pueden entregar la renovación. No, no necesariamente, porque puede que las condiciones, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y más con las emergencias que estamos viviendo. O sea, se pueden presentar hechos absolutamente extraordinarios, no para bien, por desgracia, que hagan que los caudales de las fuentes que nosotros tenemos se reduzcan en una expresión que no permitan seguir sosteniendo las concesiones que se tenían. Entonces, esos son los elementos básicos que se van a analizar del otorgamiento, sí o no, de una renovación de una concesión de aguas. Ok, perfecto. Doctor, nos pregunta Alejandro Medina Hurtado, saludamos nuevamente quienes siguen conectándose. Alejandro nos pregunta, ¿debo tener algún tipo de permiso para un reservorio de agua lluvia? Nos pregunta Alejandro Medina Hurtado. A ver, la captar agua lluvia, usted no necesita un permiso de concesión de aguas. O sea, si es agua lluvia, eso es, digamos, en la normatividad colombiana el término reservorio ha sido un término que ha sido, digamos, usado indiscriminadamente para hacer, digamos, no sé cómo expresar la palabra, tal vez para depósitos de agua, por decirlo así, para que sea un término que nos quepa sobre todo lo que se hace. Pero efectivamente, completando el usuario, eso es un reservorio. Un reservorio cuando lo que hago es coger o captar unas aguas lluvias, pero lo que les digo, no hay trámite establecido en la norma de captación de agua lluvia ni un cobro por tasa por uso. Yo puedo captar efectivamente el agua lluvia, puedo hacer un espacio para guardarla con, digamos, los elementos que me permitan a mí la sostenibilidad del recurso cuando lo guarde. Eso, digamos, está en la liberalidad de la persona que lo quiera hacer. Ok, doctor, bueno, ya hemos respondido cómo se hace esta solicitud, por cuánto tiempo se otorga. Quiero preguntarle, para responderles a algunos de nuestros usuarios, ¿tiene algún costo esta solicitud de concesiones de agua, de permiso para captación de agua? Liliana, lo siguiente, nosotros siempre, el trámite normal en la corporación, y que deben seguir todas las autoridades ambientales, porque además esto está y rige para toda clase de autoridades ambientales, es que nosotros expedimos un auto de inicio si se cumple la solicitud con todos los requisitos que exige la norma para poder tramitar una concesión de aguas. Es decir, con estos dos elementos básicos. Uno es los elementos necesarios de la esencia del trámite que permitan a la autoridad ambiental emitir un auto de inicio, y otra cosa son los elementos de la esencia para poder otorgar la concesión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Efectivamente, hacemos el análisis, se cumplieron los elementos para dictar el auto de inicio, se dicta el auto de inicio, se ordena la publicación y efectivamente se cobra la visita técnica. Las visitas técnicas se cobran. ¿Por qué? Porque se desplazan unos profesionales por parte de la dirección respectiva, especializados en la materia que sea del objeto de la solicitud. Y para el caso concreto que nos ocupa hoy día es las concesiones de agua. Entonces, eso tiene un costo. Efectivamente tiene un costo el desplazamiento, se cobra la visita técnica y ya después se cobrará la tasa por uso por la derivación efectiva del agua que ha sido otorgada. Ok, doctor, entonces expliquemos ahí un poquito en esa parte justamente cómo se tramita, cómo se solicita este permiso de concesión, esta concesión, perdón, este permiso de captación de aguas. ¿Cuál es el proceso que se debe surtir? Bueno, el proceso que se debe surtir básicamente es que las personas, nosotros tenemos unos formatos en las diferentes direcciones regionales, incluso colgadas en las diferentes sistemas de información que tenemos en la página web de la corporación, donde se le dicen a las personas cuáles son los elementos que se requieren para poder dictar el acto de inicio. Ahí hay unos elementos, como se les dice, por ejemplo, de cuál fuente la va a derivar, dónde está localizado el predio, cuánto es el caudal que pretende obtener, los fines para los cuales digamos, los fines para los cuales se pretende solicitar esta concesión, porque como les digo, hay muchos usos que se le pueden dar a las aguas que me han sido otorgados, y una vez que se llene y se tenga esa información, se envía completa a la dirección regional respectiva, y viéndonos al caso que tenemos desde el principio, que sería en Bogotá La Calera, y ellos en el transcurso de unos días procederán a analizarlos. Si la información está completa,
proceden a expedir el auto de inicio de la solicitud que se planteó, se ordena la publicación, etcétera, y se programa la visita técnica y se empieza con el tema de los avisos en las alcaldías, etcétera, etcétera. De no estar completa, lo ideal y lo que le hemos dicho a nuestras diferentes oficinas de apoyo es que si verbalmente le pueden decir al usuario, oiga, le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto, o si no, se debe hacer un requerimiento mediante un acto administrativo para que se complete la información que quedó faltando y así se inicie el trámite respectivo. Bueno, nos pregunta Andrea Ramírez, ¿cuánto tiempo tiene la CAR para responder un recurso de reposición cuando en una resolución le han cobrado una sanción por captar agua sin ningún permiso? Bueno, Liliana, te alcancé a escuchar que cuánto tiempo o cuál es el término para resolver un recurso de reposición. Eso fue lo que me preguntaste. Exactamente, nos pregunta Andrea. Un recurso de reposición cuando en una resolución le han cobrado una sanción por captar agua sin ningún permiso. Bueno, me da pena, pero te quiero repetir porque quiero estar seguro de que te entendí bien porque está un poquito cortada la señal. Lo que me están preguntando es cuánto es el término para responder un recurso de reposición cuando la persona está usando agua sin permiso. O sea, cuando ya tiene un sancionatorio, cuando ya le impusieron la sanción. Sí. Bueno, ella nos pregunta por el recurso de reposición frente a esa sanción. ¿Cuánto tiempo tiene la corporación? Lo primero es, según el caso que está reportando la usuaria, lo que pensaría uno es que ya está inmerso en un trámite sancionatorio, ya le impusieron una sanción. Entonces, la ley 1333 efectivamente nos da la posibilidad que cuando se impone la sanción, tenemos la posibilidad de presentar un recurso, que es un solo recurso, que es el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque las decisiones de las autoridades ambientales, por tener una característica de autonomía, al no tener un superior jerárquico, solamente se puede presentar un recurso de reposición. Por lo tanto, el término inicial para resolver los recursos de reposición son de 2 meses. Ahora, de 2 meses, ¿por qué? Ahora, en derecho ambiental pasa una situación, digamos, diferente, exótica de lo que pasa en cualquier otras ramas del derecho o en otras jurisdicciones. Es que nosotros no tenemos silencios administrativos positivos. Es decir, no quiere decir que si no le han resuelto en esos 2 meses, entonces a la señora se entienda como que se le concedió la razón. No, ahí lo que va a pasar es que efectivamente si no se respondió en los 2 meses, habrán unas responsabilidades disciplinarias, pero la corporación sigue teniendo el tema para darle la respuesta efectiva y no se entiende resuelto ese recurso hasta que no se dé la respuesta efectiva. Pero en un principio serían 2 meses para contestarle su recurso. Ok, doctor. Bueno, nos pregunta Ingrid Vegas. Ella tiene la siguiente inquietud. Si tengo en arriendo un predio para realizar una actividad pecuaria y solo uso un porcentaje de ese predio, ¿por qué a la hora del cobro se tiene en cuenta el valor total del avalúo catastral del predio y no solamente ese porcentaje que ella dice está utilizando? Sí, bueno, digamos, acá hay varios elementos que serían importantes para analizar respecto a esa pregunta. O sea, lo primero, cualquier decisión, digamos, dentro de los elementos que nos dicen a nosotros para hacer el cálculo, para poner la tasa, que ella no esté de acuerdo, ella puede presentar la reclamación pertinente. Ella la puede presentar la reclamación pertinente. Yo creo que ya he hecho énfasis en eso para que los usuarios lo tengan muy claro, la cual se debe contestar mediante un acto administrativo y el mismo es susceptible de presentar incluso un recurso de reposición sobre este. Entonces, si ella no está de acuerdo en cómo se hizo digamos, cómo se le tasó, ella lo puede presentar. Ahora, aquí lo básico y lo fundamental es el agua que está derivando, el agua que está captando de manera efectiva, más que el tamaño del predio. Si bien no es obvio decir que para calcular los diferentes factores, obviamente se tienen en cuenta diferentes elementos, pero yo sí la invitaría a ella que si no está de acuerdo con el que se le hizo, que presente la reclamación pertinente, con los fundamentos técnicos y legales que ella cree que le pueden hacer valer su derecho y que se desprende la pregunta que está haciendo y es que estarían cobrando más de lo que está permitido cobrar. Ok, invitamos entonces a nuestra usuaria Claro para que que haga entonces el trámite pertinente porque ella dice entonces que le estarían haciendo
un cobro superior. Doctor, nos están llegando muchas preguntas a través de nuestro Facebook Live, pero pues ya estamos sobre el tiempo para finalizar esta entrevista. Queremos recordarles a todos nuestros usuarios y seguidores que seguiremos ampliando estos temas. Tenemos diferentes temas para acercarnos un poco más a ustedes, a los usuarios, a los seguidores, para poder resolver ciertas dudas, inquietudes. Las que se nos queden, claramente estaremos muy pendientes de resolverlas, bien sea a través de nuestras redes, a través de los diferentes canales que hemos dispuesto para todos nuestros usuarios y seguidores. Están absolutamente en todo su derecho de presentar un requerimiento de una PQR a través de nuestra página si no están de acuerdo con los cobros que se les está haciendo. Y seguiremos, como les digo, entonces respondiendo todas estas series de preguntas. Por ahora, doctor Ferrer, le doy las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Queremos recordarles entonces que seguiremos semanalmente llevando para ustedes estos temas que son de interés general para muchos de nuestros usuarios, nuestros seguidores. Los invitamos para que se sigan conectando y sigan haciendo sus preguntas. Doctor Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado hoy en esta transmisión. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Liliana, muchas gracias. Muchas gracias a todos los usuarios que nos hicieron sus preguntas. Para terminar, que estos ciclos me parecen absolutamente importantes. Siempre estarán los canales de la corporación abiertos para que las personas, digamos, indistintamente a que sean usuarios directos de nuestros trámites, nos puedan hacer cualquier tipo de consultas. Gracias al equipo de comunicaciones por este ejercicio, gracias a los usuarios por estar presentes. Y aquí estaremos siempre que ustedes lo requieran. Claro que sí, la idea es justamente eso, en estos momentos de esta contingencia, cuando de pronto no tienen su regional abierta cerca donde pueden acercarse y preguntar. Para eso hemos querido disponer también de este canal para poder responder sus inquietudes. Un cordial saludo. Muchas gracias a todos.